Para la tarea 10 vamos a ver derivadas parciales. Aquí tenemos una función f de x, y igual a x raíz de y menos y sobre la raíz de x. Como es una función que depende de dos variables, vamos a determinar la derivada parcial con respecto de x y la derivada parcial con respecto de y. En Wolfram Alpha lo vamos a escribir de la siguiente manera. Derivada con respecto de x de la función, derivada con respecto de y la función. Le damos clic y aquí primero nos da la interpretación. Es la derivada parcial de la función con respecto de x, la derivada parcial de la función con respecto de y. Y en el siguiente campo nos da el resultado de ambas derivadas separadas por una coma. Esta es la respuesta. Para el ejemplo 2, tenemos una función que depende de tres variables. Esta función depende de x, de y y de z. Por lo tanto, vamos a determinar la derivada parcial con respecto de x, la derivada con respecto de y, y la derivada con respecto de z. Damos Enter y aquí primero nos da la interpretación matemática de lo que nosotros queremos hacer. Queremos calcular la derivada de la función con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z. Y en el siguiente campo nos da la respuesta separada con comas de cada una de las derivadas. La derivada parcial con respecto de x, la derivada parcial con respecto de y la derivada parcial con respecto de z. Calcula las derivadas parciales indicadas. Ahora tenemos que calcular una derivada de orden superior, derivada parcial de orden superior o derivadas sucesivas. Esto lo vemos aquí en esta expresión. Quiere decir que vamos a derivar con respecto de x y el resultado lo vamos a volver a derivar con respecto de x y el resultado lo vamos a volver a derivar con respecto de x. ¿De quién? De esta función f de x, y, que es x cúbica, y cúbica, menos 2x cuarta, y. Vamos a derivar nuestra expresión con respecto de x y por supuesto solamente vamos a derivar x y las y las vamos a ver como constantes. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Y cúbica la copiamos porque es una constante. Menos 4 por 2, 8, x cúbica y la y es una constante que está multiplicando a este término. Este resultado corresponde a la primera derivada parcial con respecto de x. La vamos a volver a derivar con respecto de x. Por lo tanto, tenemos que multiplicar 2 por 3, 6. Y al 2 le restamos 1, 6xy cúbica. Aquí 8 por 3, 24, x cuadrada y. Aquí ya tenemos la segunda derivada, derivada sucesiva, pero nos pide derivar nuevamente con respecto de x. Por lo tanto, esta expresión la volvemos a derivar con respecto de x. Tres derivadas parciales con respecto de x. Aquí la derivada de x es 1, por lo tanto nada más nos va a quedar 6y cúbica. La derivada de x cuadrada es 2x, el 2 lo multiplicamos por el 24 y nos queda menos 48xy. Como entre estos dos términos hay un factor común que es 6y, lo factorizamos. 6y que multiplica y cuadrada menos 8x. Esta es la respuesta correcta, la respuesta simplificada y es la respuesta completa. Pero por supuesto lo podemos hacer en Wolfram Alpha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escribimos 3 veces derivada con respecto de x, espacio, derivada con respecto de x, espacio, derivada con respecto de x de nuestra función. Esta es la interpretación matemática y esta es la respuesta que obtuvimos anteriormente. Y nos da también la gráfica, por si nos la piden. Ahora, aquí tenemos nuevamente la respuesta de nuestra función. Bueno, aquí esta la ocupé
no tiene nada que ver con el problema, pero la ocupé para indicarles que podemos mezclar las variables. Derivada con respecto de x, después derivarla con respecto de x y en la última parte derivarla con respecto de y. Esta sería la respuesta. Y aquí puse otra derivada con respecto de y, con respecto de x, con respecto de x y aquí tenemos la respuesta. Vamos con otro ejemplo. En el ejemplo 3 tenemos precisamente que hacer una derivada sucesiva, es una tercera derivada, pero no la vamos a derivar siempre con respecto de x, sino que la vamos a derivar con respecto de x, después con respecto de y al último con respecto de z. En Wolfram Alpha vamos a poner la derivada con respecto de x, espacio, derivada con respecto de y, espacio, derivada con respecto de z, de nuestra función. Notarán que en este caso es un solo resultado. Lo fuimos derivando primero con respecto de x, la respuesta la derivamos con respecto de y, la respuesta la derivamos con respecto de z. Esto es lo que tenemos que hacer y aquí tenemos la respuesta. Esta es la respuesta simplificada. Esta es la respuesta antes de simplificarla. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Les comento que cuando tenemos que hacer derivadas sucesivas, por ejemplo en este caso, una de las propiedades de las derivadas múltiples o derivadas sucesivas es que el resultado va a ser el mismo aunque cambiemos el orden de integración. Es decir, si ustedes intentan esta operación y primero ponen derivada con respecto de y, derivada con respecto de x y derivada con respecto de z, la respuesta va a ser exactamente igual. Los invito a que lo hagan ya que es una propiedad de las derivadas parciales. Ahora vamos a ver un problema que nos pide lo siguiente. Verifique si la función u e elevada a la menos a cuadrada k cuadrada t seno de kx es una solución de la ecuación de conducción de calor. La ecuación de conducción de calor es esta. Aquí nos dice la derivada de u con respecto de t tiene que ser igual a alfa al cuadrado por la segunda derivada de la función u con respecto de x. Lo único que tenemos que hacer es derivar esta función con respecto de t y derivar esta función dos veces con respecto de x. Así que lo vamos a hacer. Vamos a derivar esta función con respecto de t. La respuesta la tenemos aquí y la vamos a copiar en nuestro procedimiento. Y esta es la respuesta. Y vamos a derivar esta función u, la vamos a derivar dos veces con respecto de x. Ya aprendimos a hacer derivadas sucesivas. Derivada con respecto de x, espacio, derivada con respecto de x de la función. Aquí tenemos la respuesta. Cópienla por favor porque la vamos a ocupar en nuestro procedimiento. Y esta respuesta la vamos a copiar aquí multiplicada por alfa cuadrada. Y la simplificación de esta expresión nos tiene que dar exactamente igual del lado izquierdo y del lado derecho. Como nos da igual, entonces u igual a e a la menos a cuadrada k cuadrada t seno de kx es una solución de la ecuación de conducción de calor. Solo tenemos que verificar que la igualdad se cumple. Y eso es todo para estos problemas.